Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar este tema que está incluido en el trabajo final. Se llama el lienzo de Canvas. ¿A qué se refiere? Es una herramienta que se utiliza para los nuevos emprendedores para describir su negocio. Nos facilita entender la estructura del mismo, los costos, habla de los clientes, de los ingresos, de la propuesta de valor que ya la trabajamos. Entonces son varios aspectos, los vamos a ir viendo uno a uno. Recuerden que esta actividad hace parte del examen, del taller final, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tienen que hacer este gráfico. Lo que van a hacer es en una hoja, en un documento, copiar de título lienzo de Canvas, negocio tal, con el nombre de su negocio, y vamos a desarrollar uno a uno los ítems de este modelo. Vamos a ver cuál sería el primero. Entonces, el primero es definir el segmento de clientes. Este tema ya lo trabajamos. ¿Qué es lo que van a hacer en ese punto uno? Simplemente pasar lo que yo trabajamos de la segmentación de clientes, lo que hicieron, el trabajo que hicieron de la segmentación de clientes. Nuestra segmentación es geográfica por tal razón, nuestra segmentación la hicimos así, hay algunos que escribieron uno a uno, como la hayan hecho, si les hice alguna sugerencia, pues obvio la tienen en cuenta, y lo van a anotar acá. Eso lo van a pasar aquí en ese punto uno, ¿listo? Esa parte ya la habíamos manejado. También la conocen, también la habíamos manejado, simplemente la colocan aquí, la que ya habíamos trabajado. Relación con los clientes fue el tema que vimos el día de ayer y que nos hablaba de los clientes internos y externos. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a hacer en media hoja, vamos a hacer un resumen de cómo va a ser nuestra relación con los clientes. ¿Qué van a decir entonces? Por ejemplo, relación con nuestros clientes internos. Tenemos una relación que se basa en la cordialidad, en el respeto por nuestros empleados. Incentivamos cuando tienen algún reconocimiento por la puntualidad, por el éxito en las ventas, por el trabajo en equipo, como algún tipo de reconocimiento que se haga en las empresas. Puede hacerse que el empleado del mes y todo esto, pues como alguna estrategia que ustedes vayan a desarrollar en esa relación con los clientes. En ese punto, con los internos. Con los externos, entonces podríamos decir, bueno, nuestra relación con el cliente externo se basa en el respeto, en siempre darle lo que él necesita, de darle una información adecuada, completa, de atenderlo como una prioridad. Vamos a instalar, por ejemplo, un sitio donde ellos puedan hacer las quejas, las PQRs, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, o los vamos a invitar para que en una página nos den las sugerencias, qué opinan de nuestro servicio, de nuestros productos. Sería una forma de relacionarnos entonces con ese cliente externo. También podría ser que mencionaran algo del manejo del cliente furioso, que les dejé un video muy interesante. También podría ser que en esa relación con los clientes, ustedes en la parte del cliente externo, ustedes dijeran, bueno, en el cliente externo lo vamos a manejar de esta manera y con respecto al cliente furioso vamos a manejar estos tips. Podrían hacer un resumen de ese video. Bueno, luego pasamos a fuente de ingreso. Este tema sí no lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen en media hojita de dónde van a provenir los ingresos. Ejemplo, yo voy a vender, mi empresa es de artículos para venta de ropa para las mascotas. ¿De dónde voy a generar los ingresos? Pues de la venta de esos productos, ¿no es cierto? Esa sería mi fuente de ingresos operacional. ¿Por qué? Porque esa fuente se refiere al objeto de mi empresa. Ese es el objeto principal, vender ropa para mascotas, ¿no es cierto? Entonces los ingresos principales van a venir de ahí. Sin embargo, hay otro aspecto que se llaman los ingresos no operacionales. ¿Cuáles son esos? Si, por ejemplo, yo tengo mi tienda de mascotas y lo que voy a hacer es vender la ropa para las mascotas, ese sería el operacional, ¿no es cierto? Los ingresos que yo reciba de la venta de esa ropita son mis ingresos operacionales porque es el objeto principal. Ok. Resulta que en la elaboración de las prendas a mí me quedan retazos y yo esos retazos se los estoy vendiendo a una fábrica de almohadas, de colchones, de lo que sea. Y por esa venta
de eso que me está sobrando, yo también voy a generar unos ingresos. Pero esos ingresos no es por la fuente original, por el objeto principal de mi trabajo, ¿no es cierto? De mi negocio. Esos ingresos van a ser no operacionales porque no son relacionados con el objeto principal. Entonces, si me hago entender, los no operacionales son las cosas que por demás o lo que me sobra o si tengo otra herramienta, me dañó una máquina y la voy a vender por partes o para repuestos. Pues eso no hace parte de mi objeto principal, entonces serían ingresos no operacionales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un resumen en media hoja de cuáles van a ser mis ingresos. Mis ingresos se van a basar en esto, estos son los operacionales y estos son los no operacionales. Bueno, continuemos con los recursos claves. Entonces, reconocer los activos y recursos claves que se necesitan como piezas imprescindibles en el engranaje de toda empresa. Nos vamos a enfocar en la empresa que nosotros estamos creando. Por ejemplo, tenemos la empresa de jeans. ¿Cuáles son mis activos en la empresa de jeans? Tengo entendido que los que están haciendo esta empresa, este negocio, esto los van a fabricar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Las máquinas. Eso sería imprescindible, ¿no es cierto? Ustedes deben tener, me imagino que ya están familiarizados con el tema, máquinas planas, recubridoras, dos agujas, todo ese tipo de maquinaria. Esos son los activos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a...? La maquinaria en sí son los activos y los recursos y los insumos. Los insumos serían, por ejemplo, la tela y el hilo, ¿no es cierto? Eso es básico en la fabricación, por ejemplo, de este tipo de negocio, el que habla de jeans. Entonces, ustedes van a mirar cuáles son sus activos y cuáles son los insumos. Eso es lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto? Y lo tenemos que tener claro, cuáles son todas esas herramientas que ustedes necesitan para poner a funcionar su negocio. Actividad clave. Dice, ¿qué es lo fundamental para que el modelo funcione? Alcanzar los objetivos del negocio. Requiere una serie de actividades clave. Actividades, por ejemplo, compra de, volvamos con el grupo de las mascotas. Actividades clave, comprar, tenemos que tener una buena relación y tenemos que tener relación comercial con alguna empresa de textiles, ¿no es cierto? Para que nos estén surtiendo y lo hagan a bajo costo. Esa sería una actividad principal. Y la otra sería el diseño, la fabricación. Ustedes tienen que tener claro lo mismo que la fábrica de jeans, la empresa de jeans, que deben si ya lo organizaron, ustedes saben que necesitan un diseñador, saben que necesitan una persona que corte y que necesitan el taller que es de confección, aparte necesitan los asesores de ventas, quien comercialice, ¿no es cierto? Y todas las personas que se encarguen de la publicidad. Esas son las actividades claves, entonces, manejar buenas relaciones con los que me dan los insumos, o sea, las compras de los materiales, de las telas y los otros accesorios, la fabricación y la venta. Y en esas serían pues como las actividades principales que tendrían que hacer las asociaciones claves. Ahí están, por ejemplo, eh, lo que les decía con algunas personas que nos dan esos suministros. Tenemos que tener, por ejemplo, buenas relaciones con los proveedores, con la fábrica de telas para que nos hagan descuento, de donde venden el resorte o que donde venden tal hebillita. O sea, hay que tener relaciones con los diferentes proveedores para poder ganar descuentos. Lo ideal es uno tener uno solo y que sea siempre con él y comprarle bastante, comprarle en masa para poder obtener buenos descuentos. Si por ejemplo yo lo que tengo es una fábrica de elaborar camisetas y ¿qué puedo hacer yo? Esto, tener una relación con, no sé, un colegio, por decir algo, y ofrecerle, mire, la camiseta para la educación física, yo se la hago a tanto. Tenemos que tener personas que comercialicen ese producto que estamos vendiendo. También hay un grupo que habla de unos jugos naturales, eh, como de vitaminas y todo esto, y que están cerca de un gimnasio. Sería muy bueno, por ejemplo, algún tipo de relación con ellos, algún tipo de descuento o de publicidad, algo que los relacione. Las personas que generalmente van a los gyms, esto se ocupan mucho de como de las bebidas sanas, de lo saludable. Entonces sería una buena relación que tuvieran ahí. ¿Qué vamos a hacer con esta estructura de costos? Vamos a describir
cómo serían los costos de la empresa. Yo por aquí les anoté ejemplos de los costos fijos y variables. Por ejemplo, los costos fijos de una empresa, si vas a arrendar un local, ya sabes cuánto te cuesta el local, cuánto hay que pagar de administración, cuánto van a ser los servicios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en los fijos, arriendos, los servicios pueden ser costos variables, los insumos que necesitas, por ejemplo, los que van a hacer lo de los jugos serían toda esa producción que ustedes tienen que comprar, todas las frutas, verduras, todo lo que van a hacer, cuánto les cuesta todo eso. Pueden sacarlo mensual. Mis costos mensuales van a ser los siguientes, entonces ustedes suman. Arriendo de servicio le ponemos más o menos va a ser esto, los insumos van a ser estos, el pago de personal. Ustedes deben saber, con su representante estuve comentando, que ya han trabajado algunos el organigrama, entonces ya tienen más o menos claro de cuántos empleados tiene su empresa. Hagan un presupuesto más o menos de cuánto se gastan ustedes en ese pago de salarios mensual. Adicional a eso, si por ejemplo el pago de nómina de ustedes es 10 millones de pesos, ustedes deben destinar el 10% de esos 10 millones, o sea, 1 millón de pesos mensual, para un ahorro para provisiones sociales. ¿Qué es eso? Que para cuando llegue la prima, tengamos con qué pagarla. Cuando lleguen las vacaciones, tengamos con qué pagarla. Eso es un ahorro que se debe hacer pues a las empresas que son organizadas. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Listo. Como les dije, la figura del principio no la tienen que hacer. Pueden hacer el título lienzo Canvas y van haciendo uno por uno y lo van describiendo. Eso es lo que debemos hacer. Esta actividad la vamos a realizar entre viernes y martes de la próxima semana. Va a ser parte del trabajo final. Listo. No me lo deben entregar en un taller hoy. No. Esto lo van a incorporar en el trabajo final y lo vamos a hacer entre viernes y martes. Si tienen alguna duda, me contactan por el foro y o en la llamada de las 6:30. También lo podemos resolver.